Hola, soy Mar Grañé, presidenta de Hi-IT. En el vídeo a continuación veréis que hablamos con familias adoptivas sobre adopción, desde las emociones. Esto es porque yo colaboro con dos agencias acreditadas para la adopción internacional en Haití. Es por ello que estoy en contacto con las familias. Quiero comentaros que Hi-IT no intermedia ni informa sobre adopción. Como ONG de cooperación internacional, entre otras cosas, ayudamos a orfanatos para que sus niños tengan una mejor vida. En eso podéis ayudarnos, así como en las escuelas que también tenemos en Haití. Si queréis información sobre adopción, podéis escribirnos al email que sale en pantalla y os dirigiremos a quien pueda ayudaros según el caso. Espero que os resulte interesante. Hasta pronto. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, seguimos con nuestras entrevistas a familias que han adoptado niños en Haití y con la intención de que nos expliquen todo el torrente de emociones que supone convertirse en padres y convertirse en padres a través de la adopción. Con nosotros hoy están José y Gabriela. Trajeron a sus dos hijos, Zachary y Bibi Erlens, a quien todo el mundo llama Bibi, en febrero de este año 2025. Y bueno, José se dedica a la construcción, Gabriela trabaja en una entidad bancaria, Zach tiene ahora 9 años, Ocho, sí, se cumple, sí, 8 sí, cumple años, ocho. y Bibi tiene Cinco. 5. Entonces, bueno, yo, como a todas las familias, os pregunto así de forma inicial, pero podéis empezar por donde vosotros queráis, por supuesto. Eh, la primera noticia de vuestros hijos, ¿qué sentisteis? ¿Qué se os pasó por la cabeza? ¿Cómo lo vivisteis? Bueno, arranco yo porque el primer contacto fue conmigo. Yo estaba trabajando, me sonó el teléfono y siempre que me sonaba el teléfono temblaba, porque estaba esperando el gran día, ¿no? Que me lo imaginé de mil maneras posibles, pero bueno, fue muy distinto a todo. Y apenas recibo la noticia que ya estaba la asignación, eh, directamente yo estaba trabajando en una planta baja y cuando recibí la noticia subí al primer piso en donde no había gente, clientes a la vista, ¿no? Y directamente yo digo, se me aflojaron las rodillas. Caí en el piso de rodillas y nada, el llanto fue inevitable y me acuerdo que dije, llamen a José, llamen Sí. a José y hablen con él, porque yo no podía hablar. Y llamé a José inmediatamente y le dije, José, ¿estás listo? Te Y va a llamar Mar, habla vos porque yo no puedo, yo no dice, no puedo puedo hablar, decir. yo no puedo hablar. Y me acuerdo que estabas en un restaurante. Sí, comiendo, yo estaba en el horario de almuerzo del trabajo mío, muy tranquilo, tomándome un café y bueno, y sí, 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 fue un momento que cada vez que vuelvo a ir a ese restaurante es como que recuerdo en la mesa que estaba sentado y todo lo que se me pasó por la cabeza, que como dice ella, es un momento que uno lo imaginó de mil formas, se hizo ideas en la cabeza de cómo iba a reaccionar, todo muy, muy digamos, estudiado y demás, y cuando lo recibís es como que te olvidas de todo y caes de que, bueno, que eso es lo que estuviste esperando y la verdad que, bueno, que a partir de ahí es como que empezó toda otra nueva vida para nosotros desde ese momento, ¿no? Y Sí. te venció la emoción. Sí, 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 tal cual, tal cual. Eh, aparte, bueno, sí, yo siempre hago como que hay un paralelismo para mí, sin haber sido padres biológicos, entre la adopción y lo que es convertirse en padre de manera biológica, que es increíble la cantidad de similitudes que uno va viviendo y decís, bueno, esto es en el momento que te enteraste que por ahí ella estaba embarazada, la espera de todo lo otro son los 9 meses, y bueno, realmente esto sí es eso
eso que se ve en tantas películas del momento en que una pareja se entera que van a ser papás, bueno, es exactamente igual para Sí, nosotros. sí, Sí. maravilloso, Sí. maravilloso fue. Y después, lo siguiente fue el día de la asignación, cuando los conocisteis Sí, en sí. fotografía, Sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando vimos la foto de ellos por primera vez no lo podíamos creer. Hasta el día de hoy que nada, casi no puedo hablar, porque es algo irreal, ¿no? Verlos ahí y que sean ellos de un momento a otro, nosotros nos imaginamos mil cosas distintas, mil cosas distintas. Es más, creo que te lo hemos preguntado 50.000 veces que cómo eran, que la altura, todo. Y bueno, nada, y nunca te los imaginás así como son, porque son únicos, cada niño es único. Sí. Entonces, bueno, nada, cuando lo vimos por primera vez no lo podíamos creer. Sí. Yo por lo menos Sí, y Perfecto. siendo sinceros, a ver, uno piensa, dentro de los miedos que tanto se tienen, lo sentiré como mis hijos realmente, ¿no? Y es increíble, que es lo que nos contaron previamente todas las familias, y es automático, o sea, cuando los ves, sabés que son ellos, sentís que no importa la creencia que tengas, sentís que como que hay algo más allá, que esos eran predestinados a ser realmente tus hijos, y bueno, en ese momento se forma un lazo que sí, que no se puede explicar, realmente es eso. Tal cual. Y luego la siguiente vez ya fue cuando tuvisteis la primera videollamada con ellos. Sí, sí. Me acuerdo que acá en Argentina era un día lluvioso. Sí. Y bueno, nada, José me pasó a buscar por el trabajo, y íbamos en el auto y decíamos, ¿cómo será? Sí. ¿Qué sentirán ellos al vernos el primer momento? Y nada, fue terrible ese viaje de media Sí, hora se hizo- a casa, hasta llegar y prender la compu y verlos fue como sin respiración. Sí, Como sí, que, con unos nervios y ansiedad, y creo que la teníamos los cuatro. Y bueno, y volviendo al paralelismo con la paternidad biológica, era estar corriendo al hospital a conocerlos en el auto, sí, tal cual. Sí, un día lluvioso, sí. apurado, porque a mí en el trabajo me permitieron salir antes, pero tampoco tan antes, entonces era como, tenía media hora para llegar y parecía eso, como que estábamos yendo al hospital a parir. Sí, tal cual. Y bueno, nada, cuando los vi la primera vez, las caritas, no, inexplicable, no, hay que vivirlo para poder explicarlo. Igual yo creo que ahora que pasaron un par de meses que estamos juntos, fui entendiendo y fui sintiendo realmente lo que fue ese momento para mí. Capaz que en el momento no lo sentí tan intenso como lo siento hoy. Yo hoy me acuerdo de ese momento y es como increíble, irreal, no, claro. es increíble, hoy es increíble. En ese momento era como irreal y hoy tantos sentimientos juntos, tanto amor, tanta cosa que es inexplicable. Y que los cuatro creo que estábamos iguales y con los mismos sentimientos, ¿no? A pesar de ellos ser tan chicos, es como que estábamos los cuatro nerviosos por ese momento en el que sabíamos que nos íbamos a conocer, y es increíble en eso lo que son los nenes también, de cómo a pesar de ser tan chiquitos, tienen muy en claro, a mí es algo que me sigue sorprendiendo, tienen muy en claro todo, cómo están, dónde están, quiénes somos nosotros. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Tienen, sí. Se lo dicen entre ellos. Tal cual. Porque realmente ellos han sufrido una pérdida tremenda. Sí. Y entran en un sitio que es completamente desconocido. Y a partir de ahí, otros niños les empiezan a decir, bueno, te va a pasar esto. Exacto. Van a aparecer una mamá blanc, un papá blanc, y los vas a conocer, y un día te irás con ellos a su casa. Entonces, bueno, ellos empiezan a construir, pero claro, realmente si para nosotros es surrealista, para ellos, imaginaos, ¿no? Sí. Entonces, claro, el primer contacto que ellos tienen no es ni por fotografía, como con los padres, ¿no? Es directamente el día que aparecéis en una pantalla, ¿no? Entonces, claro, entiendo que ellos también tienen miedo de qué va a pasar, cómo va a ser.
no sé si se plantean, no creo que tengan edad para pensar les voy a gustar o no, pero es Pero el cómo serán, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros notamos por ahí en Zachary, que es el más grande, que sí tenía como una actitud en las videollamadas posteriores de portarse bien, de que el hermano se porte bien, o sea, es como de ser que notas perfecto para nosotros. Vosotros que tenéis 2 hermanitos, esa relación que se establece entre el mayor y el pequeño, me interesa mucho que lo expliquéis. Es, a ver, es... En el orfanato, quiero decir, después eso cambia. Como, pero... No, claro, cambia y parte del cambio también es lo que te sorprende después y lo que te alegra, ¿no? Porque, o sea, realmente el más grande tiene una actitud de sobreprotección con el más chiquito, que hoy que se expresan ya de otra manera, nos lo cuenta, que la vida en el orfanato era que él lo ayudaba a cambiarse, que si venía el doctor porque se sentía mal, él estaba ahí acompañándolo. Realmente un rol que no tendría que tener un nene más grande. Exacto. Y hoy verlo también que él se relajó y que ya se pelea con él y que compite con él por como cualquier niño, bueno, es lo que también nos reconforta decir, bueno, esto es lo que tendría que haber pasado siempre con él, ¿no? Claro, siempre, desde siempre. Es como que os ha pasado el testigo, Tal ¿no? cual, de tal cual. ahora sois vosotros los que tenéis que vigilarlo, exacto. y yo ya me libero de esa... De esto, claro. Esto pasa con muchos grupitos de hermanos, que al mayor se le encomienda Y la verdad que son todas cosas que te llenan. Una de las, perdón que te interrumpa, una de las cosas que nos sorprendió muchísimo era en una de las videollamadas estuvimos solo con Zachary una charla y después apareció Vivi, ¿te acordás? Sí. Y cuando aparece Vivi, Zachary empezó como a arreglarle la ropa, ¿sí? Y como que lo preparaba para la videollamada. Y decíamos, mira vos cómo lo prepara, o sea, el rol que tiene como un padre era. Y decíamos, con tan poca edad, qué concepto, qué clara que la tiene, ¿no? Y bueno, yo en el poquito tiempo, las primeras semanas que estuvimos juntos, traté de expresarle eso, de decirles, tranquilo, ya estoy yo, relájate, ahora puedes ser un nene. Muy importante, muy importante. Sí. Y bueno, quizás todas esas vivencias y cosas que tuvimos también, nosotros al principio, es como que, bueno, ella sobre todo quería vivir lo nuestro fue una decisión, la de la adopción, y ella quería vivir como todas las etapas de la maternidad, entonces quería como un nene muy chiquito también. Bueno, después, aparecieron ellos, que eran un poquito más grandes, y nos cambió ese preconcepto que teníamos, porque todas estas cosas que vimos que realmente ellos pasaron y demás y las demuestran día a día y esos cambios que fueron haciendo, la verdad que sí nos hizo cambiar muchísimo nuestra manera de pensar y de ver también eso que si por ahí hubieran sido más chiquitos no se hubieran dado cuenta y no hubieran tenido ese cambio tan radical, ¿no? En sus formas de ser y de todo que a uno lo llenan continuamente, ¿no? O sea, de repente están jugando entre ellos y se ponen como contentos y vienen y nos abrazan a los 4 y dicen somos familia, o sea que bueno, te das cuenta que es como que les cae en ese momento la realidad de dónde están y la tranquilidad que tienen, ¿no? Que es lo que tendrían que haber tenido siempre. Claro. Sí, tal cual. Y bueno, eso te da más fuerza también a lidiar con todo lo otro que bueno, que es el cansancio del ser padre, digamos, que ya de por sí, ¿no? Pero bueno, la verdad que son cosas que suman también a nosotros y bueno, y decimos todo se dio por algo también de esta manera, ¿no? Es que se dio de una manera, hoy que lo veo, como decía José antes, yo estaba empecinada que quería un bebé, un nene más chiquito. Y hoy le doy gracias a Dios por esto, porque sinceramente es lo que dice José, como yo lo veo entender a Zachary, al más grande, el que tiene 8, un montón de cosas, un montón de situaciones, es algo que no se puede explicar, o sea, este nene, yo siempre digo, es un milagro que sienta así, que se tome la vida así. Vivi también. Vivi es más bebé, pero bueno, también. Sinceramente,
era esto lo que tenía que ser. Hoy, pero no me arrepiento para nada de haber dicho que sí a Vivi y a Zach, que tenía muchos miedos, ¿no? Por supuesto, porque al ser un nene más grande, que tiene más conciencia y todo, Y los miedos es como que se totalmente transformaron increíbles, en sí. desafíos de cosas. O sea, nosotros teníamos miedo, bueno, si es más grande, Zachary empezó en segundo grado la escuela y realmente es todo desafíos que él se los toma de una manera y que acompañamos todo como familia, que la verdad, lo que decía antes, es lo que nos llena hoy y lo que nos hace, creo que, crecer a todos individualmente, como familia. Sí. Estamos viviendo un montón de cosas que por ahí con nenes más chiquitos no las hubiéramos vivido, ¿no? Y no las hubiéramos apreciado. Claro, se hubiera adaptado a la vida en Argentina de una forma paulatina. Sí, claro. Tal cual. Y no hubierais visto este contraste Exacto. entre el niño que vino y el niño en el que se está transformando, ¿no? Sí, Tal cual. Adaptándose a un millón de cosas a la vez Sí. y con esa capacidad de resiliencia tan Exacto. grande que tienen, Sí, sí. Que es impresionante. Es sí. impresionante. Y es increíble lo que te inexplicable. enseñan a vos, digamos, ¿no? O sea, con todo eso. Te cambia la balanza realmente de cosas, de problemas, de todo. Y sí, por eso digo, nos hicieron crecer muchísimo a nosotros en todo sentido. Sí. Claro. Sí. ¿Queréis explicar alguna anécdota, alguna cosa que os haya impactado especialmente? De Haití, por ejemplo, no solo de los niños, sino del país de origen. Mira, Haití Son tantas cosas, sí. Haití es muy movilizante en todo sentido. Es muy Sí. movilizante. Yo digo, nosotros vivimos más en una semana en Haití que en el resto de nuestras vidas, ¿no? Sí, Realmente. Es una montaña rusa de emociones, desde el orfanato, desde la gente, todo. Realmente sí, te cambia el eje de tu vida, de tus cosas, de tus prioridades. Es muy difícil irte de Haití después de haber estado y que no quede algo tuyo allá y que no quede algo de Haití en vos, ¿no? Totalmente. Después uno, bueno, con el vivir los días y demás, es como que, bueno, a veces se olvida por momentos, pero siempre volvés a recordar cosas, a poner en la balanza cosas que viste, que viviste y sí, la verdad que es muy movilizante todo. A mí lo que me pasó desde que puse un pie en Haití, que estuve en shock. Me doy cuenta después, ahora. Sí. Bueno, yo se lo dije a él, que Sí. estabas en shock. Totalmente, ¿eh? No podía comer, no podía tomar agua, no podía disfrutar a los nenes, no podía disfrutar de la gente, no podía hacer nada. Fue la primera vez en la vida que me pasó y en ese momento no me di cuenta. Estaba como en pausa. Así fue, Es que una no- pausa. Sí, es que es un bloqueo. Un mecanismo de defensa, creo que es. Sí, exacto, Total. exacto. Es un bloqueo por evitar el sufrimiento. Exacto. Cuando no pude disfrutar a los niños que estaban en el orfanato, que tanto amor dan, y el día que me fui de Haití, acabo haitiano esa noche, José está conmigo, no me deja mentir, lloré toda la noche. Por todo, por absolutamente todo. Y me di cuenta de un montón de cosas. Cosas que mucho no podemos hacer, pero que no hay que bajar los brazos, que hay que hacerlas igual, aunque creas que no haces nada, porque en realidad era la culpa de decir por qué solo Saki Vivi y los demás están allí. Pero yo decía, y esto no es nada, y por qué no hacemos más, y bueno, son mil sensaciones que uno tiene, ¿no? Pero bueno, esa fue mi experiencia, es llorar toda la noche y ahí empezar de a poquito a entender todo esto que está pasando, que es muy injusto que pasen estas cosas en el mundo, pero bueno, tampoco hay que quedarse de brazos cruzados. No. Y aunque sea que yo siento que no hice nada, porque realmente todo el mundo me dice, sí, no, para mí no hice nada, no hay que pensar así y hay que hacerlo igual, porque si no uno se queda ahí. Bueno, si esto no es nada, no lo hago. Claro. Hay que hacerlo, aunque sea nada, la nada misma, porque
con algo mínimo, mínimo, mínimo que haces, tiene un impacto total en varias personas en Haití. Y bueno, aunque sea nada, no importa, algo hay que hacer. Pero bueno, es dificilísimo. Yo, al segundo día que fuimos al orfanato, bueno, había una mamá de Argentina que había donado un castillo esos de plásticos para armar. Y en un momento, bueno, me puse yo a armarlo ahí en el orfanato, con los nenes alrededor. Yo estoy en la construcción y lo tenía Zachary armándolo conmigo, ayudándome. Y en un momento, bueno, la alegría mía era total, porque yo no puedo creer de un día para el otro estar construyendo y enseñándole a él a construir a mi hijo acá en Haití en el orfanato. Claro. Y de repente veo a otro nene que estaba también tratando de ponerse conmigo y me puse a ayudarlo, pero también, o sea, sin darme cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Y cuando nos volvimos, digo, bueno, estuvo buenísimo lo que vi con Zachary, o sea, pasé de la alegría total a decir, este otro nene estaba queriendo aprender de mí y quizás ese momento que tuvo conmigo, que le enseñé también a usar una herramienta o a construir algo, fue el único contacto que quizás tuvo con lo más parecido a un papá en toda su vida, ¿no? Entonces digo, este tipo de sensaciones es continua en Haití, o sea, te pasa de ver cosas con gente súper amable y que se juega la vida por ir a cuidar a los nenes, por ir a una escuela a dar una clase o tratar de salir adelante. Y por otro lado ves las peores cosas que te puedas imaginar, entonces decís, es eso, Haití es como todos los extremos juntos y es imposible que no te quede algo ahí, ¿no? No salir afectado. No salir afectado, sí. Sí. Pero bueno, a la vez, como decía antes, ¿no? Son cosas que a uno sentís que todo lo anterior que viviste, que hiciste y demás fue insignificante, ¿no? Es como que es un escalón más en todo sentido en tu vida, este tipo de cosas, ¿no? Y además cuando vuelves te das cuenta de la dimensión tan pequeña de los problemas que tenemos a diario, ¿no? Y la dimensión tan enorme de los problemas que tienen allí, que son lo más básico, ¿no? Tener una familia, tener que comer cada día, poder ir a la escuela. Nosotros, bueno, por suerte, pues vivimos en sociedades donde eso está resuelto para la gran mayoría. Sí, tal cual. Y bueno, lo que tú decías, quizá pues un poquito de pensar en que aun haciendo un poco puedes ayudar allí mucho, ¿no? Y a eso nos dedicamos desde High Haití. Y bueno, vosotros estáis ahora justo teniendo mucha repercusión y nos estáis ayudando a que eso también contribuya a que mucha gente se acerque a una ONG que la formamos padres adoptivos, porque yo también tengo un hijo nacido en Haití y bueno, y que no hay ningún tipo de cosa extraña ni de todo el que vaya lo puede comprobar, que todo llega y que todo se utiliza para ayudarles. Y bueno, eso no es que, como decías, no es que estemos haciendo gran cosa, porque el que está haciendo gran cosa es el que está allí, ¿no? Todos los días luchando, ¿no? Pero bueno, sabemos que esto es un camino de vida, o sea, no una misión de vida, como dice Margaret, es mucho más que un trabajo, es mucho más que un hobby o que es una misión, o sea, ya tenemos que entender que sin nosotros pues muchos niños no podrían ir a la escuela, no estarían bien alimentados porque ellos no tienen de dónde sacar, ¿no? O sea, lo habéis podido comprobar. Sí. Es que hasta eso mismo son los contrastes de que uno siente, ¿no? O sea, uno, como todo el mundo, previamente dice, bueno, esto realmente llegará, no tenés tus dudas y demás. Cuando llegás allá, te sentís mal con vos mismo por haber tenido ese pensamiento en algún momento. Es así, realmente es así. Cuando ves que literalmente se juegan la vida, que dedican su vida por completo a eso, decís, ¿cómo
cómo pude tener estos pensamientos realmente, ¿no? Entiendo que a veces hay un bloqueo de uno en decir, bueno, y por ahí esto es Son de una excusas. forma y es una excusa y decir, bueno, chao, no me involucro en esto, es a veces una salida un poco más fácil, ¿no? Y bueno, y si no, no será real. Bueno, nosotros tenemos un par de nenes también que apadrinamos y quisimos, ya que estábamos allá, dijimos, esta es la oportunidad de conocerlos, tenemos el contacto como cualquier ahijado que se tiene de enviarle regalos, él manda dibujos, recibimos sus calificaciones y demás. Sí. Es saliendo de Petionville, que es donde es un poquito más seguro y demás, que es donde uno se tiene que mover por lo general por el tema de la adopción únicamente, esta escuela. Y a mí me pasó que veíamos a los nenes que van al colegio, hay mucho trabajo callejero de los padres y demás, y por ahí veíamos un puestito muy rudimentario de venta de alguna verdura o de algo así, y por ahí dos nenes que uno, al pasar con la camioneta, se hace la idea de qué es la vivencia de eso, y dos nenes vestidos de forma impecable, peinados, con los zapatos lustrados, y te das cuenta que esa familia está haciendo un esfuerzo sobrehumano para mandarlos al colegio, ¿no? Y dijimos, tenemos que ir a conocer a nuestro ahijado, y bueno, lo decidimos ahí, y fuimos a la escuela, le habíamos llevado ya de acá algunos regalos por si se presentaba la oportunidad, y la verdad que bueno, ver lo mismo en la escuela, todos los nenes, los maestros, cómo nos recibieron, o sea, agradeciéndonos, porque realmente están aislados del mundo, nos agradecían haber ido directamente, el contacto con ellos. Solo el estar ahí, nos agradecieron. El estar ahí, o sea, era solo eso, sí, el decir, bueno, no estamos abandonados acá, no estamos abandonados. Es la sensación. Nuestro ahijado que se sentía como orgulloso con los otros, que bueno, tenían un padrino, que les llevaban regalos, o sea, cosas... Y en realidad nosotros estábamos orgullosos de él, sí, tal cual. Por el esfuerzo que él está haciendo. Que hacen, que sabemos que todas las familias hacen, sí. Maravillosos. Los entonces, maestros, el cole, las aulas, todo. Los nenes más grandes que se nos acercaban a querer hablar con nosotros sin saber demasiado qué decirnos y quizás temblaban, pero es como que veían que a través de nosotros podía haber alguna salida a algún futuro mejor, porque es así, tampoco es que saben qué es lo que les depara el destino, pero sabemos que la educación es lo fundamental para que pueda cambiar en algún momento la realidad de Haití, ¿no? Y evitar, bueno, que caigan, porque dentro de todas esas contradicciones que tiene Haití, ¿no? La gente odia a las pandillas por todo lo que hacen, pero la realidad es que las pandillas están conformadas en su mayoría por nenes que no tuvieron la suerte que tuvieron Zack y Bibi, o estos nenes que pueden, por quizás la ayuda de una familia del otro lado del mundo, tener una escolaridad, ¿no? Y las pandillas justamente tratan de evitar todo eso para manejar, claro. Entonces, bueno, es esa contradicción de pensamientos y de sentimientos que están todo el tiempo, ¿no? Y bueno, sí, mucha gente nos dice qué bueno lo que hicieron, qué bueno, y uno se queda, después de haber visto eso, no te llena, o sea, decir gracias, entiendo desde qué punto viene y todo, ¿no? No es que te lo hice con una mala intención, pero la verdad es que no es algo que nos llena para nada, porque uno tiene continuamente el sentimiento de qué es lo que no hizo, ¿no? Cuando estuvo allá. Claro. Y sabes que siempre puedes hacer un poco más. Lamentablemente, creo que lo más difícil de todo esto es aprender a vivir con ese sentimiento, ¿no? Que siempre un poco más podés hacer. Pero bueno, por lo menos... Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Vamos a intentar. Sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias por toda esta entrevista. Ya os convocaremos más adelante, dentro de un año, para ver cómo ha ido toda la crianza de estos dos pequeños maravillosos. Y bueno, quedamos para seguir con estas entrevistas. Esperamos que os interesen y hasta pronto. Gracias. Hola.